Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno es estar aquí. Qué bueno que usted está en la casa del Señor. Y así como estamos de pie, vamos a orarle a Dios para que esta noche su Espíritu nos guíe a toda verdad a través de la palabra. Vamos a darle gracias a Dios primeramente por este tiempo. Oh Dios santo y Dios eterno, te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás en medio de nosotros. Gracias, Rey eterno, porque tu nombre es glorificado y exaltado a través de todo lo que hacemos. Y antes de comenzar a predicar tu santo evangelio, tu palabra, queremos darte gracias, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza. Gracias por este tiempo de oración. Gracias por este tiempo donde hemos podido compartir comunión los unos con los otros mientras te alabamos y te exaltamos. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad de esta casa y de estar aquí esta noche adorando y exaltando tu nombre. Señor, te pido que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad y con una mente y un corazón dispuesto y sujeto a humildad podamos escuchar tu palabra y no solamente escucharla, sino que también atesorarlas en nuestros corazones para poder llevarla por obra. Señor, rogamos esto en tu nombre y confiamos en la dirección de tu Espíritu. Amén. Quiero que se sienten y abran sus Biblias conmigo. Yo no sé si usted ha tenido el tiempo el día de hoy de leer la Biblia, si ya tuvo su tiempo devocional diario. Y si no lo tuvo, hoy vamos a leer la Biblia juntos. Así que le voy a dar espacio para que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a leerlo completo. Son solamente 25 versículos, hermanos, eso es nada. Con un amén comenzamos esta lectura colectiva como iglesia. Me encanta la idea. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Amén, iglesia. Y si hay una persona a su lado que no trajo su Biblia y no la tiene en su teléfono, acérquese a ese hermano y comparta la Biblia. Comparta la Biblia con ese hermano que está solo y sin las escrituras, que no solamente la escuche, sino que todos podamos leerlo juntos. Amén. Ok, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y puede sonar un poco diferente a la que usted tiene, si tiene otra traducción. Leemos las escrituras, segundo libro de Samuel, capítulo 11. En la primavera era la época en que los reyes salían de campaña. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo cual David mandó que se averiguara quién era ella. Y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Eliam, y es esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. ¿Qué traducción esta? Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real.
David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no te fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme como mi mujer? Tan cierto como su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero el día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se le envió por medio de Urías. En la carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate, y le dio esta orden el mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubenset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos no estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla, y anímalo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Amén, iglesia. Antes de entrar a este texto que hemos leído de manera extensa, quiero comentarles un poco acerca de la naturaleza del pecado, porque lo que quiero hablar esta noche guarda bastante relación con esto. Y para entrar en contexto quiero explicarle un poco. Así que vamos desde el principio, cuando Dios crea a Adán y Eva. Este hombre y esta mujer estaban en el huerto del Edén bajo las direcciones de Dios. Pero una vez que este hombre y esta mujer desobedecen las órdenes específicas que Dios le había dado, entonces es cortada esta relación estrecha que había entre el hombre y la mujer. Y desde entonces, debido al pecado de Adán y Eva, nosotros también hemos heredado esta simiente de maldad. Dice San Agustín que el poder del pecado está
tan arraigado en el corazón del hombre que él simplemente no puede dejar de pecar. Nuestra naturaleza es pecaminosa debido a la caída del hombre en el huerto del Edén. Y desde entonces estamos arrastrando esta simiente de maldad. Tal como dice Pablo en Romanos capítulo 11, dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y todos se desviaron se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Algo que siempre le digo a los chicos de la célula, nuestra posición como pecadores es esta: estamos completamente depravados por el pecado, y esto no es de manera parcial, sino es de manera completa. Por lo tanto, nosotros necesitamos de alguien que pueda expiar nuestros pecados y que pueda reconciliarnos con el Padre. Y ahí es donde Cristo toma esta culpa y carga por nosotros esta maldad. Y ahora, por medio de Cristo, nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. Y esta relación que una vez se había atrofiado, ahora tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Pero no podemos olvidar, hermanos, esta naturaleza. Y algo que me impresiona de esto es que nosotros no pecamos, o sea, no somos pecadores por el pecado. O sea, yo peco y me hago pecador por eso. No, yo peco porque soy pecador. No es la acción del pecado que me hace pecador, sino es que yo cometo esas acciones porque esa es mi naturaleza pecaminosa. Algo más que dice las ideas de San Agustín, y es que nosotros no solamente que estamos depravados, completamente corrompidos por el pecado, sino es que estamos completamente en cautiverio por el pecado. Estamos completamente absorbidos por el pecado. Y aunque tenemos una conciencia y aunque podemos tomar decisiones, aunque tenemos pensamientos, todos esos pensamientos están alineados a nuestra condición de pecadores. Por eso es que cuando el hombre decide elegir libremente, elige de acuerdo a su condición de pecador. Pongamos el siguiente ejemplo. Si nosotros ponemos frente a una gallina un poco de maíz o un gran plato con un churrasco jugoso, la gallina siempre va a escoger el maíz porque esa es su naturaleza. Así que siempre que el hombre intente tomar decisiones lejos de Dios, va a tomar esa decisión en base a su naturaleza pecaminosa. Por eso el hombre necesita que Dios intervenga dentro de su conciencia para poder estar alineado con la voluntad del Padre. Si Cristo no está aquí, hermanos, intermediando en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras decisiones, vamos siempre a escoger y a inclinarlos deliberadamente hacia el pecado. Para que tenga más sentido el tema que quiero tratar con ustedes esta noche, que es anatomía de la tentación, y luego de leer todo el pasaje del el segundo libro de Samuel, vamos a ir punto por punto para ver cómo se construyó esta caída de David. Y cuando hablamos de tentación, podemos inclinarnos a pensar que estamos hablando de tentaciones sexuales. Pero el creyente se expone a diferentes tentaciones, no solamente las sexuales. El cristiano puede ser tentado a evadir impuestos. El cristiano puede ser tentado a mentir, a robar. Muchas tentaciones acechan al creyente. Así que esta noche no quiero hablar de una manera específica de la tentación sexual, sino que vamos a verlo de una manera más general. Amén, hermanos. Y cuando hablo de anatomía, estoy hablando de estructura. ¿Cuál fue esta estructura que siguió a la caída de David? Y es el mismo ejemplo que nosotros podemos implementar en nuestras vidas. Así que vamos directamente al pasaje. Pero antes de esto, déjenme darle un poco de contexto de lo que pasó en el capítulo 10 antes de entrar al capítulo 11. En el capítulo 10 vemos que había fallecido el rey de los moabitas. Y David envía unos mensajeros para que le den las condolencias a Naas,
el hijo de este rey que había fallecido. Pero este joven que había recién heredado el trono fue influenciado por los príncipes moabitas y le dijeron: estos mensajeros que envió David han venido para explorar la tierra, son unos espías. Así que este joven recién que había heredado el trono tomó malas decisiones y avergonzó a los mensajeros de David. Cuando David se enteró de esto, se enojó bastante. Así que los amonitas se pusieron delante y agarraron y contrataron unos mercenarios de los amonitas, de los arameos, sí. Contrataron unos mercenarios arameos para que se enfrentaran a la guerra con David. Y en medio de esta guerra, David envía a Joab, que era su sobrino, que era hijo de su hermana Asura. Y cuando Joab está aquí enfrente de la batalla, idea una estrategia y divide en dos el ejército de Israel. El ejército número 1, comandado por Joab, enfrentó a los amonitas. Y el ejército número 2, comandado por Abisai, enfrentó a los arameos. Y ellos lidiaron esta batalla y la ganaron. Así que en el capítulo 11 dice la Reina Valera que un año después, pero la Nueva Versión Internacional dice que pasada la primavera, cuando era temporada de que los reyes fueran a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. Y envió a Joab y a todo el ejército a enfrentarse contra los amonitas. Así que, número 1, David decide quedarse en el lugar donde él no debía estar. David debía estar en la guerra y él eligió quedarse en Jerusalén. Y una de las mayores tentaciones que tenemos nosotros los cristianos es acomodarnos en medio de la estabilidad. David se había estado enfrentando junto con su ejército en batallas anteriores mientras él se defendía cuando era perseguido por Saúl. Pero ahora él está ya en el reinado y se confía y decide quedarse en Jerusalén mientras su ejército está al frente de la batalla. Así que lo primero que hace el enemigo, hermanos, es cuando estamos en medio de esta estabilidad, es acomodarnos. Y se lo digo porque una meta personal y una de las cosas que Dios más ha tratado conmigo desde el 2023 es aprender que yo también puedo encontrar a Dios en medio de la estabilidad. Pero nosotros los cristianos solemos acomodarnos, estoy bien y bajo la guardia. Por eso bien nos dice la Biblia que estemos sobrios y que velemos. No podemos bajar la guardia, pero solemos acomodarnos cuando estamos en bonanza. Pero Dios también, hermanos, está en medio de las olas. Y como estamos en un mundo caído, siempre estaremos siendo golpeados por olas. Pero hemos estado idolatrando la estabilidad y estamos persiguiendo estos tiempos de bonanza, estos tiempos donde yo sí estoy estable. Y sí, hermano, debemos de agradecerle a Dios por la estabilidad económica, agradecerle a Dios por la salud, agradecerle a Dios por sus misericordias, por sus bendiciones, por todo esto. Pero no podemos bajar la guardia. Debemos de seguir velando y estar sobrios en todo momento. Así que David eligió estar en la posición donde no debería. ¿Dónde se quedó David? Se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debería estar David? Debería estar en medio de la guerra. Mientras su ejército estaba en pelea, David decidió descansar. Mientras el pueblo estaba bajo ataque, David decidió tomarse un momento. Y no quiero que te confundas, iglesia. No está mal que descansemos. De hecho, la Biblia nos llama a esto. Pero en medio de guerra, que usted decida descansar, no es el momento adecuado para eso. Así que tenemos de
de tener cuidado y estar prestos, hermanos, a los tiempos y saber cuándo es el momento del reposo y cuándo es el momento de estar en la batalla. Así que no bajemos la guardia porque vemos que todo a nuestro alrededor esté bien. Debemos de seguir velando, tenemos que seguir orando. No bajes tus ayunos porque ya tú recibiste la respuesta de Dios. No bajes tus niveles de oración porque ya tu hijo está de regreso en casa. No pares las oraciones intercesoras porque ya Dios restauró tu matrimonio. Y es en medio de este silbo apacible donde el enemigo se filtra. Y una de las grandes cosas que aprendí leyendo el libro de R.C. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, es que el enemigo también aprovecha estos tiempos donde Dios derrama la bendición sobre ti para él comenzar a filtrarse en tu vida. Y tú dices, ¿de qué manera el enemigo hace esto? Bueno, estamos orando por una casa y Dios viene y trae esta bendición sobre nuestras vidas. Y de repente la bendición que estamos esperando ahora se vuelve el centro de nuestras vidas. Y hemos quitado a Dios de la ecuación y ahora estoy atesorando mi casa porque temo perderla, porque tengo que cuidarla. Y ahora mi enfoque está en lo que yo he recibido en la bendición y no en el dador de la bendición. Entonces comenzamos a descuidarnos, iglesia. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando las cosas parecen estar bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12 dice: el que esté firme, mire que no caiga. Pero ¿cómo usted puede permanecer sin caer si está descuidado? Tiene que estar velando, hermanos. Y que permanecer en las disciplinas espirituales no es simplemente porque yo quiero algo de Dios. Estoy orando porque quiero obtener algo de Dios. Estoy ayunando porque tengo peticiones específicas delante del Señor. Las disciplinas espirituales me acercan a Cristo y renuevan mi interior. Las disciplinas espirituales hacen que yo mengue y que Cristo crezca en mí. Así que yo no solamente estoy buscándolo por las retribuciones que yo puedo obtener de Él. Estoy buscando a Cristo porque yo sé que en Él está la solución y que yo lo necesito para poder vivir una vida piadosa, porque mi naturaleza no está a desear lo que es bueno. Así que yo necesito que Cristo esté en mi vida ayudándome a poder permanecer en la piedad. Porque por nuestra cuenta, iglesia, no podemos permanecer en ella. Necesitamos depender de Cristo. Usted necesita depender de Cristo cada día. Necesita depender de Cristo para abrir las escrituras. ¿O cuántos de ustedes no han luchado con abrirla? ¿Cuántos de ustedes no han luchado por permanecer en la oración? Y aun cuando tú eres consciente de que tienes que orar un poquito más, ¿oras un poquito más? No, hermanos. Porque no depende de nosotros, depende de Cristo, quien pone en nosotros el querer hacer su santa y divina voluntad. Spurgeon hace un comentario sobre esto y dice que solo algunas tentaciones acosan a los creyentes diligentes, pero todas las tentaciones acosan al ocioso. Y a esto puedo añadir una frase que me dice siempre un amigo: la mente ociosa es taller del diablo. En una mente ociosa nos faltan los pensamientos pecaminosos. En una mente ociosa nos faltan las maquinaciones del diablo. Pero cuando su mente está llena de las escrituras, usted piensa en las cosas del reino. Mientras usted está rumiando en un pasaje de las escrituras, usted se está llenando de la mente de Cristo. Y su mente depravada por el pecado comienza a ser renovada por medio de las escrituras. Y cuando usted hable, no va a hablar cosas de la carne, va a hablar por el Espíritu, porque su mente está llena de la sabiduría de Dios. Y cuando usted hable, no va a hablar un hombre o una mujer ociosa sin sabiduría, va a hablar un hombre y una mujer que está lleno del poder de Dios, porque está ocupando su mente con la sabiduría divina. Está permaneciendo en las disciplinas espirituales. No hay espacio en su mente para estar lleno de chisme, de crítica.
porque su mente está llena de la palabra de Dios. Y ese es un hábito que deberíamos desarrollar, hermanos. Meditar en las escrituras, memorizar las escrituras. Y no solamente escucharla, y no solamente leerla ocasionalmente, sino que de manera intencional usted se proponga aprenderse un versículo a la semana. Si usted se aprende un versículo a la semana, estará aprendiéndose 5 o 4 versículos al mes. Y eso será su arsenal contra los ataques del enemigo. Porque cuando usted sea tentado, entonces su primera respuesta será de lo que su mente y su corazón esté lleno. Pero si usted está ocioso, su primera respuesta será de lo que usted esté lleno. Si está lleno de resentimiento, eso usted va a hablar y va a esparcir. Si usted está lleno de envidia, de codicia, eso usted va a dar. Pero si usted está lleno de las escrituras, eso usted va a dar. Así que ese es un llamado, hermanos, a que seamos diligentes y a que seamos sobrios en todo momento. No descuidarnos, no bajar la guardia. Y así como hacemos una agenda para ir al supermercado, para trabajar, para responder llamadas, para pagar cuentas, también hagamos una agenda, hermano, donde pongamos ahí tiempo para orar, tiempo para meditar en las escrituras, no estudiarla, meditar en ella. Que usted tome un salmo y comience a repetirlo en voz alta. Que comience a cantarlo. Usted lo puede transcribir, puede personalizarlo y comenzar a orar. Y donde dice el nombre de Jerusalén, usted dice el nombre de usted. Y donde dice el nombre de otro personaje, usted lo sustituye por su nombre. Y comienza a orar las escrituras. Y comienza de manera intencional a permanecer en ella. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Y siempre que yo escuchaba este pasaje, yo creía que se estaba refiriendo a las personas que no eran cristianas. Pero yo puedo estar viniendo a la iglesia, congregándome servicio tras servicio y estar alejándome de Dios cada día más. Así que yo necesito permanecer en Él para poder vivir una vida verdaderamente piadosa que honre y agrade a Cristo. Así que seguimos con el pasaje. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2, que David se levantó una tarde. El pueblo estaba en guerra, ¿verdad? David estaba durmiendo, se levantó una tarde y comenzó a caminar por la azotea de su palacio. Y el segundo punto dentro de la estructura de la tentación es la ociosidad. Número 1, David estaba donde no debería de estar. Pero ahora vemos que descuidó su trabajo, pero está ocioso. El reino se quedó ocupado en asuntos administrativos del reino. Al menos no es lo que describe el autor aquí. Dice que David se levantó una tarde y comenzó a pasearse por la azotea. Y de lejos, David vio a una mujer. Y hasta este punto todo está bien. David vio a una mujer a lo lejos porque estaba caminando a la azotea. Es lo más común que puede ocurrir. Si usted está en el techo de su casa, usted va a ver muchas cosas alrededor de la ciudad. Pero ¿dónde está el problema aquí con David? Y yo quiero que usted vaya conmigo a la carta de Santiago, allá en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a la carta de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Amén, iglesia. Ok, dice la Nueva Versión Internacional. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno puede ser tentado por el mal. Cada uno es tentado cuando de sus propios
deseos lo arrastran y es seducido. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y yo quiero dar un pasaje por algunas traducciones. La Reina Valera dice que uno es atraído por su propia concupiscencia. La palabra de Dios para todo dice que uno es tentado cuando se deja llevar por sus malos deseos. Pero la Nueva Biblia de las Américas dice que uno es tentado por su propia pasión. Y otra traducción dice, la BLPH, cada uno es atraído por su propia pasión desordenada. Y la nueva versión internacional que acabamos de leer dice que somos arrastrados por nuestros malos deseos. Así que David vio a una mujer que estaba a lo lejos. Y eso es normal. ¿Dónde está el asunto que comienza con David? Es que David vio que esta mujer era hermosa. Y ahí David comienza a ser atraído por su propia concupiscencia. La vio y dijo, es bonita. Pero sigue diciendo Santiago que no solamente es que somos atraídos por nuestros malos deseos, sino que una vez que somos atraídos, David ya la vio a lo lejos y reconoció, es bonita. Sino que ahora le damos cabida, comenzamos a dejarnos llevar. Y David comenzó a dejarse llevar por este mal deseo y mandó a buscar información acerca de esta mujer. Cuando llegó el reporte decía que su nombre era Betsabé, que era hija de Eliam y que tenía esposo. Me agrada que el autor de este libro se toma el tiempo para hacer énfasis en que en el reporte llegó completo. No fue que la persona que trajo la información omitió un detalle importante y el rey puede alegar ignorancia. No, el reporte decía que esta mujer era casada. Pero David sigue dejándose llevar por sus malos deseos y la manda a buscar. No solamente tiene información de ella, todo pudo haberse quedado ahí. Bueno, ya él sabe, me equivoqué, es casada. Todo pudo quedarse ahí. No, David sigue anidando y abrazando sus malos deseos. Lo sigue dejando que se reproduzcan y la manda a buscar. Así que Santiago dice que una vez que somos seducidos por nuestros propios malos deseos, somos atraídos y nos dejamos llevar. Y es en este punto de dejarnos llevar donde el pecado se produce, donde el pecado sale a la luz y David decide acostarse con esa mujer. Y una vez que el pecado es concebido, trae consigo la muerte. Pero ¿esto quiere decir que nosotros estamos lejos de esto, hermanos? No. Si seguimos el patrón, vemos que David estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Se confió porque las cosas estaban saliendo bien en el palacio. Había ganado una guerra y ahora se enfrentaba ante la misma persona que él había derrotado. Así que él pudo pensar, esto es fácil, los derrotamos una vez, podemos. Y Joab era muy valiente y había ganado muchas batallas. El hombre estaba capacitado, estaba preparado. El rey se confió y se quedó en su casa. Pero no se quedó en su casa ocupado en asuntos santos, estaba ocioso. El rey estaba vago. Y es en medio de todos esos asuntos previos que él comienza a ser tentado. David estaba desprovisto. Y cuando vino la tentación, David no tuvo herramientas para enfrentarla, sino que decidió ceder. Y lo más interesante de lo que está escribiendo Santiago es que hasta este punto el diablo no aparece aquí. David fue tentado por el diablo. No, David fue tentado por su propia naturaleza. Y ya les dije al principio que nosotros estamos completamente depravados por el pecado. Y siempre que dejemos a Cristo fuera de la ecuación, vamos a elegir al pecado. Así que ahora David está bajo esta influencia pecaminosa. Nuestra naturaleza
que nos arropa a nosotros, como también los arropó a todos los personajes de la Biblia que tomaron malas y buenas decisiones, estaban bajo esta naturaleza caída. Pero esta tentación tuvo inicio, tuvo un preámbulo, tuvo un contexto, y es lo que hace el enemigo. Y en esta ocasión yo quiero comentarte algunos puntos que extraje del libro Cartas del Diablo a su sobrino, que es una analogía que hace el autor de un demonio adulto que le está enviando cartas a su joven sobrino que está empezando dentro de esta labor, y se le ha sido comisionado a un cristiano para él tentarlo y hacerlo caer. Entonces, en medio de toda esta carta, el autor desenreda estrategias que el enemigo usa para atacar a la iglesia. Y una de esas estrategias, hermanos, es el descuido de las disciplinas espirituales. Y ese descuido no viene que usted se levantó hoy y dijo: yo no quiero leer la Biblia. Hay un preámbulo también ahí. Es que todo tiene un preámbulo. Y yo le invito a hacer este ejercicio. Cuando usted no tiene deseo de orar, siéntese y busque el preámbulo. ¿Qué fue lo que pasó? Que hoy yo no quiero leer mi Biblia. ¿Qué ha estado sucediendo en mi vida? Y usted va a encontrar el patrón. Probablemente usted hoy no puede leer su Biblia porque está luchando con el cansancio. Ha estado tan ocupado durante la semana haciendo que su cuerpo está agotado. Y ahora usted no está luchando contra el diablo y usted no tiene deseo de leer la Biblia. Usted está luchando contra el cansancio, hermano. Usted se está durmiendo en la oración, no porque el diablo lo está atacando. Se está durmiendo en la oración porque está cansado. No se concentra, su mente divaga porque está cansado. Se duerme leyendo su Biblia, hermano, porque usted no ha dormido bien. Así que muchas veces en las mañanas, cuando despertamos y queremos tener este tiempo devocional, nuestra lucha no es con el diablo, sino es contra el cansancio. Así que, ¿cuál es el problema aquí? Que debemos de aprender a ser buenos mayordomos. Me acuesto temprano en la noche y en la mañana tendré energía renovada para tener mi tiempo de intimidad con el Padre. Pero es más fácil creer que el diablo nos está atacando y decir: yo reprendo al diablo, y sale a su trabajo sin leer la Biblia después que reprendió al diablo. Porque lo que necesitamos es disciplinarnos, hermanos, ser buenos mayordomos en los recursos que Dios nos ha confiado, como es el uso de nuestro tiempo. Y seguimos arrastrando estas conductas durante meses pensando que es el diablo. Y todo eso, hermanos, se ajusta usted organizando su vida. Muchas veces en la mañana, el año pasado, asumí el reto de escribir un devocional diario. Y a veces me acuesto tarde por cosas que suceden. Y en la mañana estoy luchando para conectar mis ideas porque no me sale nada. Y cada día me despierto a las 5 de la mañana a escribir este devocional. Y estoy ahí cabeceando, abriendo mi Biblia. No coordino nada porque estoy cansada. Y no, es el diablo que no quiere que yo edifique a gente con esos devocionales. No, hermanos, estoy cansada. Y si me acuesto más temprano, en la mañana estaré más relajada y podré coordinar mis ideas y podré escuchar lo que Dios tiene para decirme. Así que una de esas estrategias que usa el diablo es descuidarnos de nuestras disciplinas espirituales. Abrir la Biblia solamente aquí en el servicio. O abrir la Biblia, simplemente leo un capítulo, la cierro y me voy. La Biblia debe ser estudiada, hermano, de manera sistemática. No abrirla hoy en Santiago y mañana abrirla en hebreo. Tómese el tiempo de leer un libro de la Biblia. Y no importa si hoy usted lee del versículo 1 al 5, pero tome tiempo para estudiar las escrituras. No simplemente leerla así rápido, la leí, ya estoy siendo un cristiano fiel. Escuche la Biblia en audio, medite en ella, memorícela, transcríbala. Comparta lo que usted ha aprendido hoy en su tiempo devocional y usted va a ver cómo el crecimiento será inminente. Amén, iglesia. Tome tiempo para orar, y si tal vez usted no sabe cómo hacerlo, no le salen las palabras, invite a alguien. O si usted es tan osado como yo, tóquele la puerta a su vecino y dígale: yo quiero orar por ti. Y ahí la palabra van a tener que salirle.
Pero tenemos que ser diligentes, hermanos, y pedirle al Señor que por medio de su gracia nos ayude a permanecer en ellas. Y cuando abro mi Biblia, Dios, háblame a través de ella. Pero que mi propia naturaleza pecaminosa no quiera escudarse, no quiera excusarse por el pecado y que yo vea en ella simplemente lo que yo quiero ver. Háblame. Y usted va a ver que las personas que Dios usa con grandes ministerios no son diferentes a usted. Pero hay gente que sí está dispuesto a decir, yo voy a menguar para que tú crezcas, Cristo. Y esto no es simplemente decirlo de boca. Es acciones concretas, hermanos. Es negarse a usted mismo, morir a sus propios deseos. Porque David pudo morir a ese deseo. Así como él se dio órdenes en otras ocasiones, él podía ordenarse en ese momento, decir, David, sométete a la voluntad de Cristo. Pero decidió dejarse llevar por el pecado, porque ya había sido debilitado previamente. Él llevaba un ciclo que lo llevó a este punto donde ya él estaba débil. Y fue fácil elegir el pecado, porque siempre, hermanos, será más fácil elegir el pecado, aunque las consecuencias sean mortales. Lo segundo, hermanos, es la distracción. Venimos a la iglesia y estamos sumergidos en nuestros pensamientos. Estamos orando y estamos desviados en la oración. Estamos pensando en el perro, en el carro, en el trabajo, en la agenda del otro día. Y estamos luchando con retomar y volver a la oración. Estamos completamente distraídos. Y una cita de este libro dice que los cristianos, cuando están distraídos, es mucho más fácil que ellos desvíen su mirada de Cristo y que también desvíen su mirada de las disciplinas espirituales. Pero también dice este libro de Cartas del Diablo a su sobrino que cuando un cristiano está distraído, es mucho más fácil de que ellos confundan la verdad con una media verdad. Y cuando un cristiano está distraído, es muy fácil llevarlo en un ciclo repetitivo, porque estamos distraídos. Usted no ve que ha dado 5 vueltas en el mismo lugar, está distraído. Y como el enemigo nos distrae con preocupaciones banales, con las redes sociales, con las series turcas que son interminables de 100 y pico de capítulos. Nos distraen aún con cosas que parecen santas, porque Marta estaba distraída por la productividad. Jesús estaba en su casa, pero ella había elegido el servicio antes que la misma presencia de Jesús en su casa. ¿Y cuántos de nosotros no estamos tan distraídos de esta manera? Porque pensamos que mientras yo haga más para Jesús, yo estaré más cerca de Él. Pero yo te pregunto, iglesia, ¿en qué momento descansa tu alma? ¿En qué momento tú haces silencio para encontrarte con Dios? ¿En qué momento, iglesia, tú te detienes? Si todo el tiempo estamos haciendo, distraídos, no tenemos tiempo. Y estamos pasando por la Biblia rápido. Queremos leer un capítulo en un día. No estamos teniendo tiempo para detenernos y decir, Dios, yo estoy aquí. No tenemos tiempo para simplemente contemplar la gloria de Dios que está frente a nuestros ojos. Para contemplar lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Tú has sido testigo de las maravillas que Dios ha hecho contigo esta semana? Tú te has sentado y tú, wow, Dios, tú hiciste esto el lunes. Y el martes, mira cómo tú abriste esta puerta. Dios, hoy tú has estado conmigo. Pero si yo estoy distraída, yo no puedo ver la mano de Dios obrando en mi vida. Y con demasiada frecuencia el cristiano distraído se siente solo, abandonado por Dios. Dios, tú no estás conmigo, no te siento, no te veo, ¿dónde tú estás? Pero si tú estás a todo volumen, a toda velocidad, tú no vas a ver a este Dios que está diciendo, detente, que yo quiero encontrarme contigo. Detente, que yo quiero hablarte. Y no estoy diciendo, iglesia, que no tenemos que ser productivos. No estoy diciendo esto.
Estoy diciendo que nuestra alma tiene que descansar delante de la presencia del Señor. Estoy diciendo que tenemos que tener tiempo para estar en la presencia de Dios. Sin que yo esté corriendo porque ya han pasado 15 minutos y yo estoy aquí trancada orando. Y eso es una de las estrategias del enemigo, que estamos siendo distraídos por eso. Y no nos damos cuenta por qué no crecemos. ¿Por qué no estamos dando fruto, iglesia? Si estamos congregándonos, si estamos orando, si estamos ayunando, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué yo no estoy creciendo? Y debemos de revisar estos puntos en nuestras vidas. ¿Qué tan distraídos estamos? ¿Qué tanto de Dios estamos teniendo espacio para darnos durante el día? ¿Cuántas horas esta semana usted ha orado? ¿Usted es consciente de cuántas horas a la semana usted ora? ¿Usted tiene un plan de lectura de la Biblia, iglesia? Y no estoy diciéndote esto para hacerte sentir mal. Quiero despertarte para que tú seas consciente, para que despiertes y no estemos simplemente yendo como una rueda, dando vueltas y vueltas, y no estamos conscientes de cómo estamos viviendo. La última vez que cediste a la tentación, ¿tú sabes por qué tú caíste? O simplemente, ay, caí ya. ¿Tú sabes qué fue lo que te llevó a esa caída? La última vez que te dejaste llevar por tus malos deseos, ¿qué fue lo que pasó, iglesia? ¿Estás consciente de qué fue lo que pasó? ¿O simplemente pasó? Y ya que estamos en este punto, otra estrategia del enemigo es minimizar el pecado. Y hemos vuelto el pecado aceptable. Bueno, sí, él es casado y se está texteando con una mujer, pero él nada más se está texteando. Él lo puede dejar, eso no hay problema. Hemos hecho que el pecado sea aceptable. Sí, ella critica, pero Dios la usa. Y aceptamos el pecado y lo hemos normalizado. Deberíamos ver, hablarle mal a una persona y maltratarlo también como un pecado. Pero lo justificamos diciendo, es que yo soy temperamental. Dios sabe, Él está trabajando en mí. Y no llamamos a esta persona a reprensión, a amonestación. Y la Biblia dice que Dios nos corrige porque nos ama. No nos están corrigiendo porque nos odian. Dios permite que el consejo llegue a tu vida porque Él te ama y porque Él quiere que tú salgas de ahí. Pero como hemos normalizado y hemos vuelto el pecado algo aceptable, entonces nos hemos descuidado de la verdadera fuente, iglesia. Y estamos pecando y justificándolo. Y no estamos honrando a Dios de esta manera. Así que la próxima vez que alguien esté realizando una crítica al lado tuyo, sé valiente y dile, no me agrada el rumbo de esta conversación. Yo siento que esto es crítica. Al principio será incómodo, pero luego la gente va a pensar lo que va a decir delante de ti. Porque a veces volvemos la crítica algo aceptable. Y yo me siento en reuniones donde se está cuestionando la vida de otros. Y yo me quedo callado. No estoy participando porque estoy callada. Pero somos luz, hermanos, en medio de las tinieblas. Y tú eres el hombre que Dios ha escogido y la mujer de Dios para decir esto no es correcto. No vamos a hacer comentarios sobre la vida de los demás, no nos compete. Y si tanto le preocupa, ore usted sola. Nadie tiene que saber que usted está orando por ese problema específico. No tiene que comentarlo a todo el mundo. Y será incómodo al principio. La gente va a decir que tú privas de ser el más santo de todo el mundo. Pero no importa, iglesia. Vamos a rechazar el pecado y que sea evidente que lo estamos rechazando. No vamos a aceptar estas cosas. Y finalmente, el cansancio es una herramienta poderosa para debilitar al creyente. Si estás cansado, no podrás abrazar tus hábitos. Si estás cansado, tu mente no estará lista para recibir el sermón esta noche porque estarás cabeceando, estarás pensando en todas las cosas que tienes que hacer al final del servicio. Estarás distraído y no vas a recibir nada.
Un cristiano cansado es susceptible a la irritabilidad, a la falta de concentración, que va a afectar tu tiempo de oración y tu tiempo de lectura de las Escrituras. Y un cristiano que no ora, un cristiano que no ayuna, un cristiano que no pasa tiempo en las Escrituras, es un cristiano que se va debilitando. Y ya para ir cerrando, iglesia, vamos a volver a al segundo libro de Samuel, donde después que David se da cuenta que Betsabé ha concebido un hijo producto de su pecado, entonces él orquesta un plan para hacer que Urías parezca el padre de este hijo. Pero Urías es fiel y le dice algo que me conmueve muchísimo. Él le dice a David que él no puede sentarse a comer a su casa y a disfrutar de tiempo en familia cuando el ejército está muriendo, cuando el ejército está en el campo de batalla. Él no puede hacer esto. Tal vez esto le chocó a David, porque mientras este soldado está diciendo, yo no puedo quedarme aquí disfrutando en Jerusalén mientras el pueblo está en guerra, David dice, pero yo soy el rey y me quedé. Y tal vez esto lo chocó. Si yo fuera David, esto me iba a chocar. La fidelidad de este soldado a mí me iba a chocar. Pero este hombre sigue siendo fiel. Y David entonces orquesta un segundo plan, ya que el primero y el segundo no le resultó. Y es quitarle la vida a este hombre. Y el tercer punto, hermano, es que siempre intentar solucionar el pecado va a traer como consecuencia más pecado. La única solución para el pecado, iglesia, es Cristo. Si usted intenta solucionarlo, usted va a necesitar tapar ese pecado con otro pecado y va a seguir pecando, porque la paga del pecado es más pecado. La única solución a nuestro pecado es Cristo. Insisto en esta premisa, iglesia. La única solución a nuestro pecado es Cristo. Intentar solucionar nuestros errores lejos de Cristo nos va a hacer nadar aún más profundo en el mar del pecado. Pero dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pecaste, humíllate delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. ¿Estás siendo tentado? Corre a Cristo. Tú serás tentado a solucionarlo por tu cuenta. Serás tentado a justificarte. Serás tentado a ocultarlo. Pero todo eso traerá como consecuencia más pecado. Pero también serás tentado a alejarte de Dios y alejarte de la iglesia. Pero esa no es la respuesta. La respuesta siempre será Cristo. Ante la tentación, ante el pecado, nuestra respuesta es Cristo. Así que ya resumiendo, iglesia, primero permanezcamos en lo correcto. Permanezcamos en nuestras disciplinas espirituales. No seamos cristianos ociosos, dependamos de Cristo para permanecer en Él. Dependamos de Cristo para velar y orar y estar firmes. Y cuando somos tentados, hermanos, somos tentados de nuestra propia naturaleza, de nuestros propios malos deseos. Así que corramos a Cristo porque Él es la única solución al pecado. Amén, iglesia. Y yo quiero que tú te pongas de pie. Ponte de pie, iglesia, porque ya para ir cerrando este tiempo, y creo fielmente que estas herramientas te servirán para el resto de la semana. Estamos empezando un año. Abraza estos hábitos y estos retos, iglesia, para que puedas permanecer firme este 2025. Pero quiero que tomemos este tiempo para animarnos en oración los unos a los otros. Y yo quiero que tú mires a tu lado y escojas a una persona y la tomes de la mano. Y vamos a orar en este momento. Yo quiero que tú ores
por el hermano que está a tu lado. Ora por tu hermano y vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca, iglesia. Nos fortalezca como iglesia, nos fortalezca como hermanos en Cristo, nos fortalezca en el Espíritu para que podamos permanecer en Cristo, porque Él es la única respuesta. Tienes libertad para tocarlo, tienes libertad para darle una palabra de parte de Dios, pero fortalezcámonos en oración. Porque ninguno de nosotros estamos lejos de la tentación, estamos lejos del pecado. Todos necesitamos a Cristo. Y allá atrás veo algunos hermanos que aún no han encontrado un compañero de oración. Sé valiente y acércate a alguien. Toca a una persona y ora para que sea fortalecido. Dile, si no tienes muchas palabras, dile: Dios, fortalece a este hermano. Dale fuerzas para permanecer en las disciplinas espirituales. Dale fuerzas y sabiduría para organizar su vida y sus tiempos, para que pueda estar cada día a tus pies. Oro por este hermano para que este año pueda crecer y dar frutos en tu obra. Oro por este hermano para que sea avivado y despertado. Deja que el Espíritu Santo de Dios te use, iglesia. Deja que el Espíritu Santo de Dios hable a través de ti a la vida de este hermano. Y probablemente es justamente lo que estabas necesitando, que alguien orara por ti, pidiendo a tu favor, rogándole al Señor por tu crecimiento, por tu permanencia en el Señor. Porque no es con tus fuerzas. Si has estado intentándolo, si has estado batallando, quiero decirte que tus esfuerzos fuera de Cristo son inútiles. Lo necesitas a Él. Necesitas depender de Cristo. Necesitas tomarlo. Necesitas permanecer en Él. Sé fortalecido, hermanos, por el poder del Espíritu. Sé fortalecido esta noche por el poder del Espíritu, iglesia. Que seas llena del poder de Dios por medio de su Espíritu. Que seas llena del poder de Dios por medio de su Espíritu para permanecer todo este año firme, sin caer, sin titubear. Porque es Dios, iglesia, quien es fiel, quien es justo, y Él nos sostendrá sin mancha, sin arruga, hasta el día de su gloriosa venida. Padre, santifica a tu iglesia en tu verdad, porque tú eres la verdad. Santifica a tu iglesia, Señor Jesús, y que podamos permanecer anclados a ti, no por nuestras fuerzas, sino porque tú eres nuestro Rey. Señor Jesús, te necesitamos a ti. Hoy tu iglesia clama y dice: Cristo, yo te necesito a ti. Oh Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Esta iglesia clama en esta noche y te dice: Espíritu Santo de Dios, yo te necesito. Yo te necesito, Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo seguir en esto sin ti. Yo no puedo seguir caminando si tú no me guías, si tú no me das las fuerzas. Yo te necesito. Y en esta noche yo clamo para que tú vengas y me llenes en esta noche. Clamo para que tú vengas y me llenes. Clamo para que tú vengas a mi vida y me llenes. Clamo porque yo reconozco que necesito más de ti. Si tú has estado necesitando del Espíritu, ese es el momento. Dile: Espíritu Santo, yo te necesito. Tú has visto cómo he estado caminando estos días. Tú has visto mi vida, Señor. Yo no puedo ocultarla de ti. Yo te necesito. Yo te necesito. Y mira cuán bueno es Dios, que Él te dice: puedes acercarte a mí confiadamente. Puedes venir ante mi presencia y encontrarás el consuelo y el socorro que has estado anhelando. Iglesia, puedes venir delante de la presencia del Señor y Él no va a rechazarte.
Dios no va a derruir de ti sin importar la magnitud del pecado por el cual has estado atravesando. Él dice: ven a mí tal y como eres, que yo voy a amarte a pesar de cómo eres. Que iglesia, puedes venir ante su presencia con tu pecado, con tus cargas, con tus debilidades, con tus flaquezas, porque el Padre te ama. El Padre te ama, iglesia, y ha dado la vida de Cristo para que tú puedas entrar en una relación con Él. Dios nos dio a su Hijo, y por medio de su Hijo podemos estar en una relación correcta con Él. Si lo has estado intentando y no has podido, acércate a Cristo, iglesia. Acércate tal y como eres, porque Dios está amándonos a pesar de cómo somos. Y Dios no va a rechazarnos, Él va a aceptarnos. Así que, iglesia, si hay alguien aquí que no conoce de Jesús, mira a tu alrededor. Mira si a tu lado hay alguien que no conoce a Jesús. Ese es el momento donde yo te invito a aceptar a este Cristo que nos ama, que nos acepta y que está listo para darle dirección a nuestras vidas. Porque no podemos caminar lejos de Cristo, y puedes intentar todo lo que intentes. Cristo es el único que va a mostrarte cuál es el camino correcto. Así que si hay alguien que está cansado de luchar con su pecado, que está cansado de luchar solo en el mundo, ese es el momento donde Cristo está dispuesto esta noche a transformar tu vida y a darte las fuerzas y la estabilidad que has estado buscando. ¿Hay alguien esta noche que quiere recibir a Jesús en su corazón? Iglesia, yo te bendigo en Cristo Jesús. Te abrazo por medio del Espíritu y siempre estoy rogando al Padre por tu crecimiento y tu permanencia en el Señor. Que Dios te bendiga, iglesia. Iglesia, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche la comunión los unos con los otros. Quedamos despedidos en esta noche. Rogamos que el Espíritu Santo de Dios siga ministrando su vida aún en la noche, en la madrugada. Y decimos que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos. Amén, iglesia. Que el Señor te acompañe de camino a casa.